Génesis capítulo 26 vamos a considerar desde el versículo 18 en adelante. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado en él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, lo último que alcanzamos a ver ahorita en el capítulo 26, ya finalizando, el último versículo, es lo de yugo desigual. Isaac, ¿qué tenía? Isaac tenía a Jacob y a Esaú, ¿sí? Tenía sus dos hijos. Pero entonces Esaú fue de los primeros en salirse del linaje. No hizo lo que Abraham había hecho con Isaac, lo que Tare había hecho con Abraham. Aquí, en este caso, Esaú hizo lo contrario, ¿no? Dice, leamos el último versículo. Dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, Esaú fue el primero que aparece que hizo eso, que se mezcló. Bueno, no es el primero. Sí, realmente en la Biblia aparece alguien antes que Esaú que hizo esto mismo, pero ¿cómo se llama esto? Esto se llama unirse en yugo desigual. Eso es lo último que vemos en este pasaje. Pero al principio de este pasaje, de los versículos que alcanzamos a leer, desde el versículo 18, vemos cómo se apartó Isaac, tuvo contienda. Bueno, Isaac no. Los que contendieron contra él fueron los filisteos, ¿no? Todos los habitantes de Gerar, encabezados por Abimelech, tuvieron contienda con él. Pero cuando contendieron con él, contendían por los pozos, ¿sí? Así, lo habían echado, ¿sí? Después de que lo habían echado, entonces él se fue, pero porque habíamos leído, ¿no? Cuando él se fue. Pero entonces acá dice que él, en el versículo 17, que fue el que leímos ayer, él se fue. Leámoslo otra vez. El versículo 17, hoy no lo leímos.
pero es el empate con el versículo de hoy. Hoy leímos desde el 18. Dice en el versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior dice que lo echaron. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Pero hoy, ¿qué están haciendo? Hoy cuando miramos del versículo 18 en adelante, le están diciendo, primero contendieron con él. Del versículo 18 en adelante vemos que ellos hacían un pozo y entonces había contienda. Incluso encontraron un pozo de aguas vivas. Ese fue el que hizo que se generara contienda. ¿Por qué? ¿Sí? Ellos, ¿qué querían? Normalmente los de Gerar, ya sabemos que había algo que tenían y era envidia. Eso se había manifestado, algo que se manifestaba en todos los de Gerar, en todos los que eran de Abimelech, era la envidia. Entonces, cuando él abrió un pozo, abrió otro pozo así. Cuando abrió el de agua viva, entonces ese lo querían. Ese sí lo querían los pastores de Gerar. Ahí dice, ¿no? Lo leímos hoy, los pastores de Abimelech. Entonces querían ese pozo. Y como querían ese pozo, entonces ahí hubo altercado, así pelearon. No pelearon, solo hubo un altercado. Entonces Isaac, ¿qué hacía? Se iba, se quitaba, se iba para otro lado. Pero se iba para otro lado y abría otro pozo así. ¿Y luego qué pasó? No aparece aquí cuántos años sucedieron, cuántos años hubo entre una contienda y la otra. Pero sí vemos que Abimelech lo busca porque reconoció que él era prosperado debido a que Isaac estaba con él. Mientras Isaac estaba cerca a Abimelech, ¿qué le pasaba a Abimelech? Era prosperado. No sé si ustedes han visto de pronto en algunas películas muestran eso. En algunas películas muestran que como alguna persona que donde está, como las plantas reverdecen, todo, hay prosperidad, ¿sí? Eso es ser prosperado, no lo que la gente piensa. Pero entonces cuando él se fue, entonces ¿qué pasó? Los otros vieron como un estancamiento, ¿sí? Entonces cuando vieron eso, se fueron a buscar a Isaac. También en el caso de José pasó lo mismo. Ya lo habíamos notado como Potifar vio que todo lo que había, todo lo que hacía José era prosperado. Todo era prosperado. Todo era para la gloria de Dios. Por eso era todo prosperado. Todo lo que empezaba a hacer le salía exitosamente, ¿no? Le salía muy bien. ¿Y quién no quiere tener éxito, no? ¿Quién no quiere que todas las cosas le salgan muy bien? Pero entonces, cuando le pasó eso, ahí sí lo buscaron, ¿no? Primero lo echaron e Isaac, ¿qué les dijo? Al final, de los últimos versículos que leímos, Isaac les dijo, luego ustedes no me echaron, leámoslo con las palabras de él. Él dijo, el versículo 27, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Qué es aborrecer? Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Cuando nosotros escogimos en Adán, cuando escogimos la voz de la serpiente dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso lo leímos en Génesis 3. Cuando la serpiente dijo eso, esa voz sonó como, para nuestro punto de vista humano, excelente, ¿no? Entonces, el hombre, nosotros en Adán, escogimos ese fruto, el fruto de la ciencia del bien y del mal. O sea, usando nuestra elección. Nuestra elección, lo que la gente llama el libre albedrío. Si ustedes se dan cuenta, yo nunca uso esa expresión de libre albedrío. Y ahorita como la uso, hay personas que nombran esa palabra libre albedrío. ¿En qué parte de la Biblia aparece la expresión libre albedrío? En ningún lado, ¿saben? Esa expresión es de la misma denominación, no se puede decir iglesia, no es iglesia, delante de Dios no es iglesia, de la misma denominación que usa otras palabras que no aparecen en la Biblia, como Eucaristía. La palabra Eucaristía tampoco aparece en la Biblia. Y otras palabras así similares. Entonces, confesionario, la palabra confesionario no aparece en la Biblia. Pero entonces muchas personas piensan que sí. En mi caso, yo fui criado en esa denominación porque pues desde niño mis padres asistían allá y ellos me hicieron ver como si esa fuera la iglesia. Y me enseñaron que era la primera y que bíblicamente era la primera. Sí. Entonces cuando alguien me escribe en los comentarios, usted
no pertenece a la primera, a la que fundó Cristo, así me dice. Entonces cuando me dicen así, yo sé que ellos lo dicen por desconocimiento. Si supieran lo que está escrito en la Biblia, no es así. En Hechos 11, versículo 26 dice que los discípulos, ellos en Antioquía, ellos empezaron a hablar del Evangelio. Al hablar del Evangelio, el Evangelio es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Todos que estaban esperando, todos estaban esperando el Mesías, que traducido es el Cristo. Bueno, que traducido es buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación de nosotros. Entonces, el Cristo o el Mesías en griego o en hebreo es lo mismo. El Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Entonces, ahí todo el mundo estaba esperando al Mesías, pero cuando llegó el Mesías, ¿lo pudieron reconocer? No. Inclusive, ¿qué hicieron? Lo aborrecieron. Aquí está la palabra clave. Cuando yo era niño veía un programa, no sé si más de uno lo conozca, es un programa mexicano. Los hermanos de México que están acá, ellos de pronto sí lo conozcan, y de pronto algunos otros hermanos de Sudamérica lo conozcan. Es un programa que se llamaba El Tesoro del Saber. Decía algo así el comienzo. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será fácil. Si aprendes a leer, pues son las letras, la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas y alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen 3 curvas o son derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. En los libros hallarás. Sí, ese programa yo lo veía, y resulta que en ese programa siempre al final hablaban sobre algún tema, y al final salían unas manos con unos guantes negros y entraban dentro de un baúl y sacaban una palabra. La palabra estaba escrita en un cartón blanco. Entonces digamos que el tema que estaban hablando en esa ocasión era sobre electricidad. Entonces estaban hablando, no sé, de Alexander Volta, de todos los que estuvieron alrededor de la electricidad. Y sacaban la palabra del día de hoy es electricidad, así. La palabra del día de hoy es aborrecer, ¿sí? Ellos habían aborrecido, ¿a quién? Habían aborrecido a Isaac. Y Isaac se los dice, que por qué vienen a él, luego no lo han aborrecido. Eso fue lo que hicimos nosotros en Adán, aborrecer a Dios. Porque Dios nos dio su palabra. Cuando Dios dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Pero después una voz diferente nos dijo otra cosa. Y nosotros escogimos esa otra cosa. Por escoger esa otra cosa, ¿qué hicimos con la voz de Dios? La aborrecimos. En la Biblia dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13 más exactamente. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces, cavar para sí cisternas, lo que estamos viendo hoy era cavaban pozos. Ellos cavaban pozos, hasta que encontraron uno que sí era de aguas vivas. Por eso hay una diferencia ahí, ¿no? Ese pozo era diferente, de aguas vivas. Yo conocí a alguien, un alumno que tuve, que él fue legionario en el ejército y estuvo en Tierra Santa. Y él me contó cómo encontraron un pozo de aguas vivas. Y él decía, era increíble. La gente decía que ese era el pozo que se nombraba en la Biblia, de agua viva. Entonces, él decía que él escuchó cómo le decían las personas de ese lugar que ya estaban acostumbrados a ese pozo. Entonces era un pozo y lo tenían ya pues un poquito tecnificado y le tenían tubería. Pero entonces ellos quisieron sacar el agua de ahí, de ese lugar. Y cuando ellos trataron de colocar la tubería para llevársela, el agua no corría por ese tubo, no corría, y que ellos les sorprendió, porque lo hicieron en bajada, o sea, cumplían todas las leyes físicas, pero el agua no se iba de ahí. El agua sí no dejaba de fluir, directamente de la peña salía. Pero entonces, y decían que ahí es donde había estado el pozo, ese pozo de Isaac, ese pozo de agua viva. Y que cuando ellos tomaban y sacaban agua, pero ellos veían como día y noche no paraba, ¿sí? Y a dónde se iba el agua que salía, si caía en la arena, pero ahí había como un charco,
pero era como si nunca se llenara ese charco. Y siempre caía agua. Entonces dice que él se asustó, porque él había trabajado en su país, él había trabajado, no era de acá de Colombia, fue alumno mío, pero no era de Colombia. Y él me decía que en su país él había trabajado haciendo instalaciones hidráulicas. Él conocía muy bien, sí, antes de entrar al ejército, cómo hacer para que el agua fluyera, conocía muy bien todo eso. Pero cuando fue allá, él quedó asustado. De pronto los otros soldados no habrán entendido, de pronto algo pasó, algo quedó mal. Pero él sabía que todo estaba bien. Él sabía que el agua debía salir, pero no salía hasta allá donde ellos querían llevarla. El agua salía y si quería tenía que ir hasta allá por el agua viva. Por eso le decían que ese era el pozo de agua viva. Aquí está siendo mencionado un pozo, ¿sí? Habían varios pozos, el de altercado, el de contienda, así. Entonces, por eso le ponían esos nombres, ¿sí? Sidna, Esek, primero Esek, luego Sidna. Pero entonces, cuando habla la Biblia de la maldad de nosotros, no dice que la maldad del ser humano es haber robado, haber mentido, no. Para Dios, ¿cuál es la maldad? Me dejaron a mí, dice Dios. ¿Cuál es la maldad para Dios? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Son así como los pozos, ¿sí? Sino que las cisternas se usaban para almacenar, acumular el agua. Los pozos eran porque eran fuentes de agua, normalmente. Pero entonces, en este caso, la cisterna, que es muy parecida al pozo, solamente que tiene una función un poquito diferente, es para retener. Entonces, el ser humano, sin seguir la voz de Dios, él quiere ser igual a Dios. Por eso el ser humano, lo que dice la Biblia, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El cavar cisternas es lo que hacemos nosotros, o sea, buscar un camino diferente, lo que dice Isaías 53:6. ¿Sí? Vamos a leerlo. Isaías 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué dice nos descarriamos como ovejas? Porque las ovejas tienen un sentido de orientación nulo. Las ovejas no saben exactamente, como si las dejan solas, si la oveja no tiene pastor, la oveja se pierde. Entonces, por eso dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No sé si se acuerdan otro pasaje que tiene que ver con ovejas, las ovejas, el decir la palabra oveja es decir de una sola descarriada. Por eso aquí dice, no, todos nos descarriamos como ovejas. Vamos a mirar Lucas 15. Ahí aparece la parábola de las 100 ovejas. Una sola pudo recibir la salvación. Una sola oveja. Las otras ovejas no recibieron la salvación. El versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién puede recibir la salvación? Habían 100 ovejas. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando un misterio que hoy va a quedar revelado. Para quienes no lo tenían claro, hoy les va a quedar claro. Las ovejas, ya vimos ahorita en Isaías, se descarrían. Fácilmente una oveja se descarría. O sea, una oveja se pierde. Una oveja sola, una oveja que no tenga pastor, se pierde. Y si es en el desierto, ¿sabe qué es que una oveja se descarríe en el desierto? Esa oveja está muerta. Si el pastor no la encuentra, esa oveja está muerta. Pero entonces aquí dice que de esas 100 ovejas, ¿qué pastor? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué pastor haría eso? Nadie. O sea, la pregunta que está haciendo, si uno piensa humanamente, nadie haría eso. Porque donde deje las 99 ovejas en el desierto, aquí está diciendo que ¿quién no dejaría las 99 en el desierto y se iría en busca de la que se perdió? Si alguien que sepa cómo son las ovejas, ¿sí? Que no tienen sentido de orientación y que ellas, si no tienen un pastor, cada cual coge por su camino. Por eso Isaías 53:6, donde se habla el Evangelio,
¿Por qué se habla el Evangelio? Al final de Isaías 53 dice, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Evangelio. Pero cuando esa es la parte final del versículo 6 de Isaías 53. Pero cuando leemos la primera parte dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí está hablando de 100 ovejas. Y Jesús hace la pregunta, ¿qué hombre no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Nadie haría eso. O sea, de pronto una persona sin meditar en la palabra, pensaría, pues sí, hay que ir por la que se perdió. Espere, si usted fuera pastor de ovejas, usted sabría que donde deje las 99 en el desierto, porque aquí dice, lo leímos, ¿qué hombre, vamos a leer textualmente tal cual como dice, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Si deja las 99 en el desierto significa esas 99, esas son las que verdaderamente están perdidas. Entonces dice que va en busca de ¿quién? De la que se perdió. ¿Por qué habla de ir en busca de una perdida si al ir por una perdida, esas 99, esas realmente estarían perdidas? Cuando encuentre esa una, las otras 99 ya no están, ¿sí? Las otras 99 ya habrán muerto, se habrán perdido, algunas habrán quedado enterradas en lodos, en pozos de arena, ¿sí? Estarían muertas, esas ovejas, esas 99 están muertas. Entonces, cuando miramos esta parábola, ¿de qué está hablando? Está hablando de esa una es la que necesitaba la salvación. Esa una que estaba perdida, el decir que estaba perdida está diciendo lo que está en Romanos 3:23. Estaba destituida la gloria de Dios. No todo el mundo se sabe ese versículo. Bueno, todo el mundo no. Mucha gente se sabe ese versículo, pero muy pocos lo creen. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La gente, sí, no sabe qué es estar destituido de la gloria de Dios. Sí, pues que si se muere no va a ir con Dios. Bueno, y si se muere y no va con Dios, ¿sabe a dónde va alguien cuando muera? Y si no va con Dios, ¿a dónde va? Pues iría al infierno. Si va al infierno, ¿sabe quién es el que está en el infierno? Sí, pues Satanás. Ya se da cuenta qué significa decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe la magnitud de decir, están destituidos de la gloria de Dios? Se está refiriendo a toda la humanidad. Dios hablando de nosotros. Cuando uno lo lee, si uno lo lee, pues lo lee desde el punto de vista de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero leyéndolo desde nuestro punto de vista, estamos destituidos. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Eso es esas 99. ¿Esas 99 necesitaban de alguien que las salvara? No necesitaban de alguien que las salvara. Solo, ¿por quién vino nuestro Señor Jesucristo? Por esa oveja que necesitaba ser salvada. Las que no necesitaban ser salvadas, por ellas no vino. Vino solo por la que sí necesitaba ser salvada. Las otras, ¿a dónde están? Ellas son las que están perdidas. Esas 99 están perdidas. Por eso la proporción que hay de una entre 100 o el 99% no es desacertado. Porque también hay personas que me han preguntado, ¿y de dónde saca usted el 99%? Al leer Lucas 15 podemos ver ese 99%. Por eso, todo el mundo, cuando hacemos la encuesta, todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero a la vez, todo el mundo dice que es pecador. Curiosamente, ¿no? Dicen que son pecadores y que son hijos de Dios. Y les preguntamos, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Se quedan pensando y dicen, pues un pecador muere y va al infierno. Pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Dice que un pecador muere, va al infierno. Pero a la vez dicen que ellos son pecadores, pero dicen que ellos son hijos de Dios. Pero no se dieron cuenta de lo que contestaron. Prácticamente toca poner a grabar una filmadora cuando le hagan esa pregunta a una persona. Porque la persona no es consciente de lo que está diciendo. Con sus labios atestigua el estado en el que esa persona se encuentra. Se encuentra camino ¿a dónde? Al infierno. Pero no se da cuenta. Al decir soy pecador, yo soy pecador. Pero no se da cuenta la magnitud. Y según la Biblia, un pecador muere ¿a dónde va? Después de pensar, pues un pecador muere, va al infierno. La gente sabe la respuesta. Sabe que un pecador muere, va al infierno. Pero a la vez cuando le preguntamos si son pecadores, dicen que sí. Pero no se dan cuenta. Es como si hubieran dicho, al momento de decir que son pecadores, como si hubieran dicho, disculpen. No es algo así de simple. No es solamente un estornudo. No es eso. Decir soy pecador es para que la persona entre en pánico. Es peor que si la persona dijera, sí, yo tengo cáncer, sida, diga todas las enfermedades terribles que no tienen cura.
y la persona dijera, sí, yo tengo esto, si la persona dice eso, lo va a decir así como normal, como si hubiera estornudado. No. Entonces, decir soy pecador es peor que decir tiene cáncer, es peor. Cuando una persona dice soy pecador, si la persona medita sobre qué significa ser pecador, no es para decirlo así. Sí, pues yo creo, es más, habla de los demás. Pues yo creo que todos somos pecadores. Entonces, si uno se va al infierno por ser pecador, pues entonces todos somos pecadores, todos vamos al infierno. Pero según la Biblia, ¿dónde va un pecador? No, pues según la Biblia, un pecador muere y va al infierno. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, aquí, ¿qué miramos? Las ovejas descarriadas, las ovejas perdidas. Pero cuando miramos, hoy consideramos Génesis capítulo 26, del versículo 18 en adelante hasta terminar el capítulo. Ellos menospreciaron a Isaac. ¿A quién más despreciaron en la Biblia? En la Biblia aparece alguien más que fue despreciado, ¿sí? Varón de dolores. En Isaías 53, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar qué sucedió exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Y cómo los de Gerar, Abimelech, volvió a Isaac. ¿Y por qué volvió a Isaac? Volvió a Isaac para decirle que él tenía la bendición. Abimelech se dio cuenta y fue a donde Isaac e hizo pacto con Isaac. Entonces vamos a mirar con nuestro Señor Jesucristo hicieron exactamente lo mismo. Es decir, eso que estamos viendo en Isaac, en Jeremías, en Génesis, Jeremías 2.13 fue el que consideramos la maldad del hombre. Génesis 26, del versículo 18 en adelante, eso que estamos viendo ahí es sombra de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo aún en la cruz. Vamos a leer el 27 de Mateo 27. Veamos desde el 50, ¿sí? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Bueno, leímos hasta esos dos versículos todo lo que sucedió. En el momento que nuestro Señor Jesucristo expiró, ¿qué pasó? Tembló, hubo un terremoto, las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En Levítico vamos a ver más profundamente qué es eso. Les adelanto. El velo es la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie tenía acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo es Dios mismo. El lugar donde la gente entraba en contacto con Dios. Si alguien tenía que hacer todo su rito de purificación del pecado, pero si el momento que la persona pasaba, se alcanzaba a convertir en pecador, en ese lapso de 4 o 5 metros se convertía en pecador, una vez que atravesaba el velo, la persona caía instantáneamente muerto. Porque nadie, siendo pecador, puede estar delante de Dios. La muerte es lo único para alguien que sea pecador, por eso la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando él dice que el velo se rasgó ya no hay esa condenación de la muerte. Eso lo vamos a ver más detenidamente en Levítico. Eso que dice de que el velo se rasgó de arriba abajo, y para que diga de arriba abajo es porque lo rasgó Dios mismo. Si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba es porque dos personas cogieron de lado a lado, porque era alto. Era alto el velo y estaba custodiado, o sea, no podían entrar ahí, entrar con escalera, ponerse de acuerdo, entrar con alguna herramienta, no. Para que diga que se rasgó de arriba abajo, Dios mismo rasgó. En el momento que nuestro Señor Jesucristo murió, expiró, algo que se tenía que satisfacer, se satisfizo. ¿Qué cosa? La paga del pecado. Lo único que separaba al hombre de Dios se terminó, se acabó. Por eso dice Zacarías, capítulo 3, versículo 9, Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue ese día que quitó el pecado? Cuando nuestro Señor Jesucristo hizo, consumado es, y expiró. Cuando dio su último suspiro, por eso es que la tierra tembló, las rocas se partieron, porque sucedió algo milagroso, algo universal, algo que el ser humano estaba esperando, ser libre del pecado. El pecado se acabó, se terminó. Ya no hay separación intermedia entre el hombre y Dios.
Esto que hemos considerado el día de hoy es muy bonito, es precioso y lo vamos a considerar en detalle cuando lleguemos al libro de Levítico. El libro que a muchas personas le parecen aburrido, pero una vez que puedan degustar el Evangelio en cada versículo del libro de Levítico, van a amar ese libro. Por eso, los judíos que están esperando el Mesías, el primer libro que se aprenden de memoria, completo, es el libro de Levítico. Ya otra vez nos pasamos de tiempo, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por permitirnos ver a través de Génesis 26, cómo lo que sucedió con Isaac, que era quien llevaba la bendición después de Abraham, por eso lo constituyeron en patriarca, después Jacob, cómo a través de Isaac vemos exactamente la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Fue menospreciado, pero cuando las personas vieron que sobre él estaba la bendición y que él era la bendición, ¿qué dijeron aquí los romanos? Cuando tembló, cuando después de que nuestro Señor Jesucristo dio su último suspiro, estando en esta tierra porque nosotros lo asesinamos. ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Qué dijeron los romanos? Verdaderamente este era hijo de Dios. Todos los que estaban ahí, todos los que se burlaban de Jesús, todos los que blasfemaban de él, los que decían cualquier cantidad de cosas, se burlaban, lo escarnecían. En el momento que nuestro Señor Jesucristo murió y sucedió todo lo que sucedió, todos pudieron darse cuenta lo que estos romanos, esos soldados romanos dijeron, siendo soldados romanos, que dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Padre, permite, Señor, que las personas que aún no han tenido un encuentro real con el Evangelio, no han podido recibir la salvación porque todavía se consideran pecadores, permite que tengan paciencia si todavía no lo han recibido. Quienes ya recibieron el Evangelio, quienes ya pudieron recibir la salvación, permite también que con un mismo corazón estemos orando para pedir por aquellos, no solo nuestros familiares, sino las personas que están entrando a este perfil de TikTok. No los conocemos, no les hemos visto a muchos de ellos, pero si Dios les permitió entrar acá es para que conozcan la salvación. No los ritos religiosos que les hacen sentir bien por un rato, sino el verdadero evangelio, la salvación. Te lo pedimos y hemos orado con un mismo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.